Son las 9 ya con 13 minutos. Escuchas el mostrador en La Clave en esta mañana de jueves 7 de octubre. En un 43% aumentaron los homicidios entre los años 2016 y 2020, tiempo en que se registró 4.593 casos. La mitad de ellos se concentran en la región metropolitana y de Valparaíso, según informó la Fiscalía Nacional. Respecto de los imputados, la mayoría son jóvenes que no alcanzan los 30 años, mientras la presencia de armas de fuego se incrementó en un 60%. Con estas nuevas cifras a la vista, conversamos a esta hora con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Muy buenos días, Daniel. Hola, Maca, Hernán, buenos días. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Daniel, bueno, partir preguntándote, ¿cómo se explican ustedes esta alza, no sé si es el concepto, pero contundente de homicidio del 2016 al 2020 en nuestro país? A ver, yo diría que sí, al menos es muy preocupante. Hay varios puntos con respecto a estos informes. O sea, lo primero, yo creo que hay que reconocer que es un esfuerzo que hace la Fiscalía al minuto de empezar a monitorear los datos de una manera seria. Esto que parece algo obvio, en Chile no es tan frecuente, y sobre todo en homicidios. De hecho, Chile ha sido ocupado como ejemplo en algunos informes de la ONU para mostrar que nosotros tenemos cifras disímiles con respecto a los homicidios, porque la policías tienen unos registros, el Ministerio Público tiene otros, el Instituto Médico Legal tiene otros, y no sabemos, y varían en forma importante entre uno y otro, y no sabemos a ciencia cierta, no tenemos un número único oficial de Chile de la cantidad de homicidios. Entonces, este primer esfuerzo de tratar de monitorearlo es muy bueno. En segundo lugar, es súper preocupante el alza. De hecho, el alza es de un 43%, como muy bien decías, pero se concentra más del 50%, o sea, más de un 20%, solo en el último año. Los datos que estamos mirando son al 2020, entonces solo entre el 2019 y el 2020 hubo un aumento de más de un 20%. Es que ahí yo me quería detener y me llama mucho la atención, desde la ignorancia profunda lo digo, pero uno en la lógica pensaría que en un año de pandemia, donde estuvimos todos más recluidos, donde había menos posibilidad de movimiento, la naturalidad pensaba que eso podía implicar una baja, no un alza. ¿Cómo se justifica, cómo se entiende? Mira, era la percepción que teníamos todos, o sea, eso era algo que es acertado. De hecho, en todos los delitos se produjo una baja muy importante en el año 2020 con respecto al año 2019. Pero el problema es que los delitos que más bajaron, evidentemente, fueron los hurtos, los robos por sorpresa, que son los delitos que uno que no tenían cancha, digamos, como de menor daño. ¿Perdón? Y que no tenían cancha de hacerse, digo, si había imposibilidad de movernos, ¿cómo sucedía? Más personas en las casas y por lo tanto menos viviendas factibles de robar, menos personas en las calles y por lo tanto menos víctimas y también menos posibilidad de esconderse después de cometer un delito. Es la carta que presenta el gobierno. Efectivamente, y eso pasa, y eso es así. Sin embargo, los delitos que no bajaron fueron los delitos violentos, en particular los robos con violencia y robos con intimidación. Esos delitos mostraron ser mucho más resistentes a las condiciones pandémicas que los otros delitos. Esos no bajaron, se mantuvieron exactamente igual. Y los homicidios aumentaron de manera muy importante. Entonces, aquí, ahora todos estamos tratando de entender por qué se produjo. Y algunas luces tenemos en el tipo de imputado. Femicidio, te iba a preguntar yo, ¿cuánto subió? Lo que ha pasado, y uno ve esto en la evolución de los últimos 6, 7 años, es que antes los homicidios que ocurrían eran, uno pudiera decir que eran homicidios más bien pasionales o de iras momentáneas. El mayor porcentaje, más del 70% de los homicidios, entraban en la denuncia con un imputado conocido. Ya sabíamos quién era el principal sospechoso. Y esto es porque era una riña en un bar, una violencia intrafamiliar. Entonces, en esos casos no hay una premeditación del delito, sino que el delito es una respuesta a una situación de ira momentánea. Y por lo tanto no había una intención de esconderse. Eso ha cambiado de manera muy importante. Hoy día los delitos tienen un porcentaje mucho menor de imputados conocidos. En realidad uno se atrevería a decir que todo el aumento de esos delitos que se ha producido en los delitos sin imputado conocido. Y cuando esta situación se da es porque son delitos más premeditados, o sea, responden a un crimen que una persona planificó y por eso logró esconderse. Crimen organizado, podríamos decir entonces. Exactamente. Y uno podría pensar que esto tiene relación con ajustes de cuentas y con otras situaciones delictuales como crimen organizado, efectivamente. Obviamente, complejo panorama.
Es difícil no relacionarlo directamente con un fenómeno que viene al alza en nuestro país y del que, por lo menos uno que de repente sigue las políticas públicas, no pareciera que se ha tomado con la seriedad que se debiese tomar, y que tiene que ver con el narcotráfico y de cómo se ha instalado en las poblaciones, cómo se ha arraigado. Hay diferentes informes que hablan, te pueden decir cuántas cuadras están tomadas, cuántas casas se han comprado, dónde se puede caminar casi y dónde no. Efectivamente, y eso es un tema que tenemos que abordar globalmente, tenemos que mirarlo de una manera integral. Primero, efectivamente hay barrios que están tomados, que tienen narcotráfico bien evidente, y familias que incluso ya se está produciendo fenómenos que veíamos en otros países como desplazamiento forzado. O sea, personas, por ejemplo, que hoy día viven en campamentos, esto lo conversábamos con Techo hace algún tiempo, la persona que vive en campamento empieza a aparecer como una de las causas relevantes de vivir en un campamento, el desplazamiento forzado. O sea, personas que ya no pueden vivir con sus niños en sus barrios, porque el crimen no los deja vivir tranquilo, y por lo tanto tienen riesgo de su integridad y se van a condiciones más precarias como es un campamento. Y eso está pasando. O sea, tenemos territorios que están efectivamente tomados por la droga. ¿Hay que intervenir ahí? Sí. ¿Cómo? Dos acciones. El Estado tiene que estar más presente, desde también la acción policial, evidentemente, de baratar las bandas, pero y principalmente con la acción social. O sea, el Estado tiene que ser capaz de prestar los servicios que empiezan a prestar las mismas redes narco en esos territorios. Y por otro lado, la persecución, tiene como, por eso digo integral, como tres pasos. Desde el territorio, entonces, esa acción del Estado fuerte. En segundo lugar, la persecución de bandas criminales. Hoy día en Chile hubo un artículo que sacó La Tercera hace 2 semanas que se llamaba Los narcofusibles, y demostraba por qué la persecución penal se da principalmente en los eslabones más débiles, porque los incentivos están mal puestos también en la fiscalía. Y por lo tanto no perseguimos a las cabezas de estas bandas, sino que estamos persiguiendo y gastando recursos enormes en los últimos eslabones que son fácilmente reemplazables. Entonces se puede condenar a una de esas personas, estar privado de libertad, pero en la práctica eso se reemplaza muy fácilmente, Daniel, y sigue la situación delincuente. Perdón, y solo para terminar la idea, el tercer punto, que yo creo que es casi más relevante que los otros, es que estamos haciendo con el consumo. Chile es el país que tiene el mayor consumo en jóvenes de marihuana y otras drogas también. Y tenemos, porque evidentemente el mercado de las drogas se produce cuando hay una demanda fuerte. Entonces, si está creciendo el narcotráfico en Chile es porque tenemos una demanda, y eso las estadísticas lo muestran. Las personas que están consumiendo han crecido de manera muy importante, y la percepción de riesgo de consumo de droga en jóvenes ha bajado de manera importante. Entonces, la acción desde salud pública, de tomar acciones serias para contrarrestar el aumento que tenemos sostenido en el consumo de drogas es muy importante, y eso yo creo que estamos muy débiles. Daniel, tú hablas de una mayor presencia del Estado como uno de los puntos a considerar, pero a ver, vámonos a un factor del que todos estamos en conocimiento. En el informe aparece que donde más han crecido los homicidios son en comunas más vulnerables, y todos sabemos que las platas públicas, los presupuestos de seguridad van a las comunas con menor vulnerabilidad, hay más presencia policial, más aporte del Estado. Entonces, ¿cómo partimos la discusión? Porque siempre se dice, se necesita más esto, se necesita lo otro, pero en cosas tan básicas como esa, no hay cambios contundentes, no hay señales claras tampoco. ¿Desde dónde debería surgir el verdadero cambio? Es lo que está planteando, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer nosotros presentamos 22 propuestas de la Fundación Paz Ciudadana a todos los comandos de los candidatos que participaron, en realidad participaron prácticamente todos, para mostrar cuáles eran caminos posibles de seguir con respecto a la seguridad en Chile. Y hay un capítulo en particular de esas políticas que tienen que ver con esto, con cómo podemos hacernos cargo de los barrios críticos. Primero, de nuevo, hay que mirar un poco de lejos y no meterse en el problema de lleno para poder entender cuál es el más eficiente. Una cosa es que en Chile estamos bien alarmados por estos 30 y tantos barrios críticos que le hemos denominado. Han habido diversos programas que tratan de hacerse cargo, se llaman barrios prioritarios, barrios críticos, han tenido distintos nombres. Nunca se habla de condición delictual para no estigmatizar, pero en la práctica ese es el problema de base. Nos preocupamos de esos barrios. Sin embargo, en Chile, cada año, con subsidios del Estado, construimos una cantidad de viviendas similar a toda la comuna de Providencia en todo el país. Y no estamos preocupados de que esos barrios no tengan situaciones delictuales en el futuro. Entonces, como tapar un bote que se está hundiendo, estamos tratando de sacar el agua con un tarro, pero no estamos tapando el hoyo que tiene el bote. Bueno, es que ahí hay una deuda histórica, ¿no? ¿Cómo desarrollamos los barrios?
Efectivamente, pero también actual. Hay una deuda que estamos hoy día asumiendo cuando no nos hacemos cargo de que las familias que van a vivir estos barrios nuevos tengan las condiciones para vivir sin entrar en condiciones intelectuales. Por ejemplo, agrupación de la demanda, se llama habilitación social para vivir en las viviendas. Esos programas al final son muy precarios y no se hacen cargo de los problemas de fondo. Pero la habilitación social, perdón que te interrumpa, ¿se refiere a cómo habilitamos un barrio? ¿Qué condiciones le damos a ese barrio para vivir o a qué se refiere? Tiene que ver, lo de la infraestructura va por otro capítulo que tiene que ver con qué condiciones tienen que tener las viviendas que nosotros entregamos. Dónde tienen que estar ubicadas, qué lejanía tienen de un paradero micro, qué áreas verdes tienen que tener o espacios de áreas verdes, y eso también hay cosas por mejorar ahí. Pero la habilitación social tiene que ver con el trabajo de las familias que van a ir a vivir juntas. Perfecto. ¿De quienes conviven en ese espacio? Exactamente. ¿Cómo resuelven sus problemas? O sea, ¿qué herramientas les entregamos? Porque, quienes hemos vivido en departamentos sabemos que se generan conflictos y en las mismas reuniones del comité de administración mucha gente no va porque sabe lo complejo que es. Entonces, si es que no nos preparamos para poder resolver los problemas, para poder organizarnos, si se inicia una conducta delictual, ¿cómo la vamos a abordar? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en las condiciones mínimas de convivencia? Es necesario para que después a futuro, cuando se produzcan los problemas, sepamos cómo resolverlo. Si hay una historia, por ejemplo, una familia que tiene condenas previas, por ejemplo, sabemos que no podemos negarle la vivienda. O sea, los hijos de esa familia, por ejemplo, no tienen ninguna culpa. Entonces, la ley no le impide postular. Sin embargo, ¿qué hacemos con esas familias? ¿Cómo trabajamos? ¿Dónde lo ubicamos en el territorio? ¿Y qué herramientas le damos para que no se pueda transformar, para evitar que a futuro pudiera transformarse en un polo también de incomodidad para el resto de los vecinos, etcétera? Hay mucho trabajo que hacer ahí. Pero claro, eso es para los barrios nuevos. Pero los barrios que ya tienen situaciones delictuales son bien complejos y son los más complejos en el fondo administrar. Y ahí cuando hablamos de la presencia del Estado, se trata de, primero, hay que hacer correctos diagnósticos. Y esto es otra de las propuestas que nosotros hacemos. Se suelen implementar políticas públicas porque se piensa que van a ser efectivas y en la práctica no mejoran la situación. ¿Y cuánto seguimiento se le hacen a esas políticas públicas también? Ninguno. Y esa es otra de las propuestas. O sea, nosotros lo que proponemos es que cada política pública, aquí nos pasamos en realidad desde lo micro a lo macro, pero por ejemplo, cuando uno presenta un proyecto de ley que busca hacerse cargo de situaciones delictuales o de mejorar la seguridad de los chilenos, creemos que como mínimo nosotros deberíamos establecer cuál es el objetivo. Muchas veces tienen un título, ley con un nombre y apellido, para tratar de hacerse cargo de un problema, pero cuando uno baja y trata de entender cuál es el mecanismo a través del cual esa norma opera, nunca o muy pocas veces están bien definidos. Cuando buscamos los objetivos, son objetivos genéricos y nos dice, por ejemplo, tenemos un 10% de casos de este tipo de delito y lo queremos bajar a un 5%. Que haya un compromiso de la norma y que después la podamos evaluar. Porque si no cumplió con el compromiso, si no cumplió con los resultados, con lo que se buscaba con esa norma, tenemos que ser capaces de derogarla, modificarla, o si cumplió al revés, potenciarla. Pero esa evaluación tampoco la hacemos en Chile. Ahora, la pandemia nos enseñó que para las vacunas todos estuvimos dispuestos a esperar que hubieran los estudios necesarios para ponernos una vacuna que supiéramos que no nos va a hacer mal. En todas las otras áreas, y en particular en el área de seguridad y justicia, nunca ocupamos, o muy pocas veces la verdad, ocupamos políticas basadas en evidencia. Que traigamos cosas que tengan evidencia en otros países de haber sido exitosas o incluso en mismo Chile y las copiemos responsablemente y evaluemos el resultado para estar seguros que lo que estamos haciendo vale la pena. Y en las propuestas que nosotros presentamos con Fundación ayer buscamos eso, buscamos este set de 22 propuestas, todas ellas con evidencia de que son exitosas en otros lugares y también con recomendaciones de evaluaciones posteriores para asegurarnos que están funcionando bien. Son las 9:26, conversamos hasta ahora con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. A partir de esas propuestas, solo una inquietud, ¿uno las puede leer en detalle también como ciudadano común? ¿Están disponibles, no es cierto? ¿Entiendo? Están disponibles, están publicadas en nuestra página web, www.pazciudadana.cl. Y están ahí separadas en 5 capítulos distintos y desde la prevención, reinserción, persecución más efectiva, reforma policial, barrios y prevención en barrios también. O sea, tienen 5 capítulos que detallan cada una de las propuestas. Y que vale la pena leer, ahí está interesante la bajada también, cómo la sectorizan en estos 5 puntos. Daniel, hay un tema que sabemos que es macro, que supera a los gobiernos, que tiene que ver con políticas de Estado de mediano y largo plazo, pero obviamente también los gobiernos son responsables en algún aspecto de cómo se conduce la seguridad pública. Hay varios que han acusado la falta de una estrategia de seguridad pública de parte del gobierno, que no hay claridad de cómo el gobierno gasta o invierte los recursos con un fin en particular.
¿Tú cómo has visto el trabajo del gobierno en esta materia? ¿Hay señales claras? ¿Conoces tú el trabajo que se está haciendo? Sí, a ver, tenemos deudas históricas bastante grandes. O sea, lo primero es que la política nacional de seguridad pública a ver, si no me equivoco, es primer gobierno de Bachelet, y desde ahí no se ha actualizado nuevamente. Sí, pues este gobierno tenía que cumplirlo a través del Ministerio Interior y no lo hizo los 2 primeros años. Y no lo hicieron, efectivamente. Entonces ahí tenemos una deuda. O sea, lo primero es establecer un marco. Y en ese marco también, cuando uno mira los recursos, a ver, no es que esté todo disponible, pero nosotros como Fundación, cada vez que sale un presupuesto de la Nación y cada vez que vamos viendo mes a mes cómo se va produciendo el gasto, vamos viendo en qué instituciones se va gastando que tienen relación con seguridad y justicia. Y vemos que en los últimos 10 años, nosotros ahí el análisis que me acuerdo lo hicimos entre el año 2000, la comparación en realidad entre el 2010 y el 2018 nos da, y se había duplicado el presupuesto en materia de seguridad y justicia en el país. Sin embargo, cuando uno miraba las tortas de cómo se está distribuyendo ese presupuesto, la distribución era exactamente la misma. O sea, la torta del 2018 es el doble en términos reales, a esto no corregido por IPC, pero y eso significa, dígase, un crecimiento del 7% anual del presupuesto público en estas materias, que es mucho más del resto del presupuesto, que ha crecido alrededor del 3,5%. Entonces estamos invirtiendo mucho más en seguridad. ¿Hemos hecho esfuerzos económicos? Sí. Pero cuando uno mira dónde lo estamos distribuyendo, la torta es exactamente la misma. Entonces son todas las mismas instituciones, pero más grandes. Y por lo tanto, el porcentaje que va a persecución es cerca del 80%. Ese es el tema. Y el porcentaje que va a prevención es extremadamente bajo. Y a reinserción también. Son menos del 10%. Es que eso tiene que ver un poco con prevención se gasta la gran torta, digamos. O sea, claro, ahí tiene que ver un poco la estrategia. O sea, meter a la cárcel a la gente no soluciona el problema de fondo, que es las razones de por qué alguien decide o no cruzar la vereda. Efectivamente. Son los dos puntas en donde tenemos que movernos, hacia la prevención temprana. Y aquí identificar factores de riesgo. Existen información en el sistema. De hecho, nosotros estábamos haciendo un estudio con el Ministerio de Salud previo a la pandemia. Esto nos ha complicado un poco el estudio, por supuesto, pero incluso con la misma subsecretaría, la subsecretaría Daza, con una unidad que ellos tienen de estadísticas. Estábamos revisando, por ejemplo, correlación entre controles de niños sanos y después inicio o primeros contactos con el sistema de seguridad y justicia de esos niños. Por supuesto que aquí de nuevo hay que ser súper cuidadosos. No estamos diciendo que esos niños van a delinquir, pero son factores de riesgo en que uno correlaciona. Uno dice, mira, niños que cumplen con esta condición tienen mayores probabilidades de iniciar conductas delictuales. Por ejemplo, claro, es poner alertas en donde hay posibles focos, y finalmente eso también, ese análisis es relevante. Exactamente. No se trata de políticas que le peguen al saco, sino que son políticas más bien como trabajo de acupuntura. Son identificar puntos o población que concentra ciertos factores de riesgo. Hijos de personas que están privada de libertad, por supuesto, tienen mayor riesgo. Niños que desertan del sistema escolar. Le pagamos la subvención a los colegios en función de cuántos niños asisten, entonces sabemos exactamente quiénes están yendo y quiénes no al colegio. Niños que desertan del sistema escolar también tienen un factor de riesgo mucho mayor. Historiales de consumo problemático de alcohol y droga en los padres y en los hijos, que también hay registros de eso en el sistema de salud. Entonces, si ocupamos toda esa información para identificar grupos de riesgo y podemos trabajar con ellos para promover factores protectores que también están identificados. Y de nuevo, programas con evidencia. Hay programas en otros países que han funcionado bien y que reducen los factores de riesgo y generan factores protectores importantes. Y si los implementamos vamos a ir reduciendo el inicio de carreras delictuales. Y la gran ventaja de esto es que los jóvenes suelen ser, por la típica edad de la adolescencia, suelen ser más violentos y más prolíficos en los delitos que cometen. Y evidentemente cuando uno saca de una carrera delictual a una persona de 30 años, está evitando solo 5 años de delito, porque a los 35 años en promedio la gente ya deja de delinquir. En cambio, cuando evita que una persona inicie una carrera delictual a los 14, evita 20 años de carrera delictual. Por lo tanto, ¿dónde conviene invertir? Lejos en evitar el inicio de carreras delictuales. Son lo más económico y lo más efectivo, y además que esa sensación de que esto es una política de largo plazo y que va a tener efectos muy... No, si uno empieza a trabajar con jóvenes de 10 a los 10, entre los 10 y los 14 años, el efecto puede ser inmediato, porque uno evita el inicio de una carrera delictual mañana o en un año más. No es una cosa que no va a tener efectos en un gobierno, por ejemplo.
Prevenir es mejor que curar, ese dicho tan antiguo viene bien en este caso, sin duda. Ya son las 9:32. Te queremos agradecer por esta conversación, Daniel Johnson. Nos escuchamos prontamente aquí en otra conversación en el Mostrador en la Clave. Que tengas una buena mañana de jueves. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Buen día. Bien. Bueno, y antes de irnos a la última pausa ya de esta mañana, recordarles que Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te puede apoyar con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito te puede dar acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te puede hacer cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos pueden ganar. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Y te invitamos a seguir conectado a la 92.9, también a radiolaclave.cl, sus redes sociales Facebook y YouTube, y también a elmostrador.cl. Ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.